Dios los bendiga, mis hermanos. Me da mucha alegría poder comunicarme con ustedes y transmitirles de forma directa el mensaje de Dios. Espero que esto les edifique y construya un crecimiento en sus vidas. Vamos a continuar con segunda de Pedro, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este pasaje obviamente es una conclusión de los versículos anteriores. Nosotros podemos ver que necesariamente para que un cristiano pueda garantizar, o para que Dios pueda garantizarle a un cristiano la entrada al reino de los cielos, era necesario que él, ese cristiano, fuera proveído del poder de Dios. La diferencia entre los dos pactos, el pacto de la gracia y el pacto de la ley, es que en el pacto de la ley el hombre trabajaba con sus propias fuerzas, ¿verdad? Y obviamente Dios dejó también como segunda opción el sacrificio de los animales, como un elemento sustitucional. El hombre no puede pagar su culpa y tiene que buscar algo que sea inocente para que muera en su lugar. En el pasado morían los animales inocentes, animales con ciertas propiedades y características. Viene Cristo, que es el que toma la apariencia del Cordero de Dios, y Él es entregado a la muerte como un pago por nuestros pecados. O sea, Él es nuestro sustituto. Lo que eran los animales en el Antiguo Testamento es para Dios, es para nosotros Jesús en la cruz. Definitivamente que cuando nosotros recibimos ese poder, el Padre dice que son las arras de nuestra herencia. O sea que Dios nos da el Espíritu Santo para poder garantizarnos que este pacto no es como el pacto anterior. Este pacto es un pacto superior, ¿verdad? Es lo que la justicia de la ley no pudo lograr, pero sí lo está logrando el nuevo pacto, que es la justicia de la gracia. Ok, entonces aquí estamos viendo que el Espíritu Santo, cuando llega a la vida del hombre, lo primero que se va a imponer en su corazón una necesidad, un sentimiento, un impulso por la palabra de Dios. Así como la carne siente un impulso por la maldad y tiene un impulso por los pecados, por lo que son las venganzas, los odios, los resentimientos, la fornicación, el adulterio, todo lo que es obra de la carne. Es lo natural de que un hombre natural pueda siempre elegir en su vida. Cuando la persona ha sido regenerada y ha tenido un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo va a producir en esa persona lo que tendría que ser natural en el terreno de lo espiritual, que es buscar la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso es que en este pasaje, la continuidad de todo esto, tenemos que los frutos, el fruto, porque no dice es el fruto del Espíritu Santo, tiene 9 cualidades, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esos 9 frutos van a dar también como resultado 7 prácticas, que son estas que vimos acá. Es la que vimos acá, por ejemplo, aquí tenemos, dice que puesto que Dios nos ha dado el derecho o el privilegio de participar en su naturaleza divina, tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Definitivamente que estas cosas no se pueden lograr si no tienes al Espíritu Santo contigo. Por eso aquí en el 8 dice, porque si estas cosas, o sea, la virtud, el conocimiento, la paciencia, la bondad,
el dominio propio, el afecto natural y el amor. El amor es el elemento más elevado, porque el que ama ha cumplido la ley, es el vínculo del varón perfecto. Bueno, entonces el punto es este. El punto es este, que dice que si estas cualidades que te produce el fruto del Espíritu Santo están en vosotros y abundan, o sea, si nosotros logramos que estas cualidades abunden en nosotros, entonces dice, estas mismas condiciones y patrones de conducta que ya vamos a tener no van a permitir que tú estés ocioso ni sin fruto. O sea, el fruto del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo produce los frutos testimoniales. Así que sin fruto, el fruto entonces, ¿verdad? No se va a quedar. El fruto es en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Quiere decir que el fruto de conocer a Jesús a través de la Escritura no va a estar sin resultados. Siempre va a haber un resultado que tener. Vamos a ver algunos pasajes que dicen acá. Por ejemplo, en Juan 8:42 dice lo siguiente: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vuestros corazones. O sea, este es un reproche que Jesús le hacía a los fariseos. Vamos a tener aquí 2 Corintios 9:14, dice así: asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces es la gracia de Dios lo que vimos desde de los primeros versículos, y nos viene trayendo una idea que va desarrollando, que es una verdadera y grandísima y preciosísima promesa para nosotros los seguidores y para los que quieran, porque el reino de los cielos está abierto ahorita. Estamos en el tiempo de la gracia. Tú, mi amigo, si escuchas este video, sabe que Dios tiene proyectos muy grandes para ti y necesita Él ayudarte. Sí, pasamos aquí al siguiente versículo, 2 Corintios 13:5, dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La palabra de Dios es un equipo de escaneo. La palabra te va a decir perfectamente bien si tú eres salvo o no eres salvo, si estás en el camino de la vida o no, porque mucha gente está dentro de las iglesias y son cizaña, o sea, que son personas que no se han convertido, no han nacido de nuevo, no han querido entregarle su corazón, no han dado el paso de rendición al conquistador y poderoso Jesucristo. Por lo tanto, están en la iglesia y están causando problemas, ¿verdad? Y esas personas no van a tener esto. Así que Dios te pide que te examines cuando escuches la palabra y tú veas si lo que la palabra revela de cuáles son los indicadores que pueden acompañar o pueden definir a un nacido de nuevo, tú veas si los tienes. Si tú no tienes los indicadores que dice la Escritura, estás tronado, eres una persona tibia, religiosa, y dice la Escritura que Dios te va a vomitar de su boca. ¿Sí? Pasamos al siguiente versículo, que es Filipenses 2:5. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está pidiendo ese sentimiento, solamente te lo pueden dar estas cualidades. Colosenses 3:16 te dice también: la palabra de Dios de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con cántico, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces dice que cuando la palabra de Dios vive en nosotros en abundancia, no solamente que viva escasamente, sino en abundancia, quiere decir que el discípulo, porque todo cristiano que nacido de nuevo tiene que empezar un proceso de discipulado.
para que empiece en el camino de abundar en su corazón la palabra de Cristo. Entonces dice que Él va a poner en su corazón un sentimiento de alabanza, un sentimiento de adoración, un sentimiento de cánticos espirituales. Esto es lo que va a hacer la palabra de Dios. Y tenemos por último en Filemón 1.6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es importante, mis hermanos, meterse a la palabra, estudiar la palabra, buscarse un lugar. Pídanle a Dios, mis hermanos, si estás en un lugar donde no tienes palabra, donde no estás aprendiendo, donde se la pasan brincando de un versículo por acá, otro versículo por acá, y no tienen un estudio sistemático que te vaya enseñando el contenido de todo, de cada libro de la Escritura, y que vayas tú entendiendo, ¿verdad? La gran unidad de todos los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es importante que entiendas, ¿verdad? Para que puedas tú tener sobriedad sobre si tu vida es propicia a Dios, si tu vida es apropiada para la grandeza o para el reino, o estás completamente en tinieblas, con un poco de iluminación nada más, pero en tinieblas. Mis hermanos, espero que escuches esto, que Dios los bendiga.